Mi nombre es Juan Camilo Peña, soy trabajador social egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy me encuentro invitado al espacio de la Cátedra de Paz de la Uniminuto. Para este ejercicio pues se me ha pedido como hablar de algunos elementos fundamentales frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces decidí dividir el tema como en algunos aspectos generales que competen a la historia contemporánea de los derechos humanos, a la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a la aplicación del derecho internacional humanitario en el proceso de diálogo y acuerdo de paz con las FAREP y el gobierno nacional, y la situación actual de los derechos humanos en Colombia. Para la historia contemporánea de los derechos humanos vamos a hablar como de algunos aspectos que son fundamentales comprender, y es que estos se dan y surgen alrededor de varios elementos a comprender, que son las luchas sociales de las organizaciones, los pueblos, las comunidades en todo el mundo, y necesariamente en el contexto europeo, donde digamos una serie de reivindicaciones políticas se venían gestando en torno, por ejemplo, a la exigencia de los trabajadores de salarios justos, de jornadas dignas que respetaran sus tiempos, sus condiciones de vida, digamos en un elemento más humano y justo. Además de eso, otra serie de luchas frente a la participación de la sociedad y los ciudadanos en torno a sus derechos políticos, como el sufragio universal, entre otras cosas. Esto se había venido gestando, pues digamos, en un escenario álgido de efervescencia social y popular, pero no es sino hasta la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, que se ve la necesidad de hablar de un elemento que recogiera una serie de garantías mínimas para las personas. Esto pues por las afectaciones que tuvo la guerra en el continente europeo, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que con ello trajo. Alrededor del año 45, pues delegados de 50 naciones se reúnen para intentar fijar una serie de respuestas mínimas precisamente a ese flagelo de la guerra en Europa, en la confrontación armada que se dio, ¿no? Y se da la Conferencia de las Naciones Unidas, y desde allí digamos que surge este organismo, pues las Naciones Unidas, como un ente internacional que busca promover la paz y evitar las confrontaciones futuras o las guerras futuras. En 1948 se da la Asamblea de las Organizaciones de las Naciones Unidas el 10 de diciembre, y desde allí nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comienza a regir pues a los países miembros de la ONU, y que se convierte en un elemento de obligatorio cumplimiento para los países que se afilian pues precisamente a este organismo, ¿no? De ahí que los derechos humanos comienzan a intentar tener una practicidad englobando varios elementos: los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos culturales, que buscan reconocer todas esas dimensiones del ser humano y brindarle elementos para el ejercicio de la libertad, para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio de la participación social, pero sobre todo de unas garantías mínimas en cuanto a cosas básicas como la alimentación, la vivienda, el trabajo, bueno, entre otras cosas que va a recoger precisamente la Declaración de los Derechos Humanos. Y posteriormente se van a introducir otros temas, como el tema de los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, entre otros elementos que contempla también digamos la conexidad de
de los elementos que vienen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien los derechos humanos surgen precisamente como respuesta a un elemento de confrontación bélica y armada entre los distintos países, no son los derechos humanos los que van a venir a regular el ejercicio mismo de la guerra. Para eso surge otro elemento, digamos que son mecanismos jurídicos similares, pero que competen a situaciones un tanto distintas, y es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario está contenido en los convenios de Ginebra y de La Haya, que son, además de eso, tiene una serie de protocolos adicionales que son un conjunto de normas que regulan los métodos para hacer la guerra. Es decir, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos están relacionados en dos cosas: que su objetivo es proteger a los seres humanos en el flagelo de muchas situaciones que puedan vulnerar precisamente sus derechos, pero el derecho internacional humanitario va a aplicar exclusivamente en situación de guerra. Los derechos humanos van a aplicar independientemente de si hay guerra o no, y están conectados además. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario va a regular el uso de ciertas armas que, digamos, se da en el ejercicio de la confrontación, las prácticas que deben tener los ejércitos, por ejemplo, para la protección de los derechos de los prisioneros de guerra, o el respeto por la población civil y los bienes de la población civil. En ese sentido, el derecho internacional humanitario va a fijar varios elementos a descubrir. Primero, que son marcos de acción de los parámetros mínimos de protección a civiles, a los bienes y a las vidas. Además, busca equilibrar o equiparar en condiciones justas la confrontación armada, un trato digno, el respeto por la dignidad humana y limitar los efectos de la guerra, es decir, establecer el menor daño posible al contrincante o en el ejercicio del combate. En este sentido, el derecho internacional humanitario va a generar una serie de artículos comunes al Convenio de La Haya y al Convenio de Ginebra, intentando establecer como esas normas mínimas, y en ese sentido va a reforzar también un análisis en torno a cómo debe ser la guerra. Si bien ningún país escapa a una serie de conflictos sociales, económicos y políticos que se dan también en el marco de la disputa social, lo importante es que si se desata o si se llega a un episodio de confrontación armada, esta tenga los menores efectos sobre las poblaciones que, digamos, no interfieren en ella. Además de eso, va a generar un elemento de reconocimiento. El derecho internacional humanitario, si se reconoce en el intercambio del fuego cruzado, precisamente nace para las guerras regulares, es decir, cuando un país combate contra otro país en dos ejércitos, digamos, que hacen parte de un cuerpo estatal. Podría ser el ejército colombiano contra, pues no quiero llegar al caso, pero el ejército venezolano, ¿cierto?, que tienen, digamos, como una capacidad militar y que dependen del Estado. Sin embargo, el derecho internacional humanitario también va a entrar a analizar casos cuando esa confrontación no es regular, es decir, cuando se da un proceso de guerra interna o de conflicto armado interno y no combaten dos ejércitos estatales, sino, por ejemplo, el caso de los militares colombianos contra las insurgencias en Colombia. El desarrollo de la confrontación armada en Colombia ha estado marcado precisamente por esa guerra irregular donde se han utilizado métodos no convencionales para el combate. En este sentido, vamos a hablar de una serie de elementos que el derecho internacional humanitario va a comenzar a prohibir, como el uso de las minas antipersona o los explosivos artesanales o las prácticas como la retención de prisioneros, que, digamos, eso está normado, pero es el trato hacia los prisioneros políticos y de guerra que se da al interior de los ejércitos, y que eso no
recaiga en crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad que produzcan un efecto mayor. Sin embargo, analizar eso en el contexto del conflicto armado colombiano es una cosa muy compleja. Primero, pues porque por ese carácter de irregular, la guerra en Colombia ha tenido 1000 formas de desarrollarse, donde no solo han participado contendientes, por ejemplo, de las fuerzas militares del Estado y las insurgencias, sino que además el Estado, por ejemplo, ha desarrollado otra serie de alianzas con sectores privados de seguridad. El caso, pues, digamos, en la historia colombiana, lo que fueron los cuerpos de seguridad de las Convivir y posteriormente todo el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, que además de no estar normados, digamos, establecidos legalmente, han cometido los peores crímenes y atrocidades con una total violación al tema del derecho internacional humanitario. Eso, digamos, en general intenta, pues, establecer un marco precisamente en dos cosas de análisis: la aplicación del derecho internacional humanitario en lo que fue el posterior proceso de paz con las FARC-EP. Y como veníamos mencionándolo, pues un elemento fundamental de reconocimiento a la aplicación, o un caso ejemplar, si se quiere, al derecho internacional humanitario fue el proceso de diálogo y posterior acuerdo para la solución al conflicto armado en Colombia entre las FARC-EP y el gobierno nacional, pues bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Entendiendo que primero, precisamente, el conflicto armado en Colombia no era un conflicto regular, no eran dos fuerzas que tuvieran la misma capacidad de combatir ni el favorecimiento del Estado. Es decir, ¿por qué la guerrilla es un ejército irregular? Porque no es financiada por el Estado. Si fuese financiado por el Estado colombiano, tal vez desarrollaría otro tipo de métodos en esos términos de la confrontación armada. Los puntos que, digamos, son importantes reconocer aquí para el tema de la terminación del conflicto y que están vinculados a la protección de los derechos humanos y a la aplicación del derecho internacional humanitario tienen que ver con el punto 3 de la finalización del conflicto armado: el cese bilateral y la posterior dejación de armas pues de las FARC-EP, que buscaba como 3 elementos. Primero, la dejación para entrar en un escenario, digamos, de confrontación política distinto, que no amparara el ejercicio de las armas, y posteriormente que se diera un proceso de reincorporación a la vida civil por parte de los excombatientes, de los exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC, en un marco de garantías de seguridad para todos. Y esto también está vinculado con el esclarecimiento de los delitos y los crímenes de guerra y quiénes fueron los responsables precisamente en el desarrollo del conflicto armado. Tiene que ver también con la resolución pues precisamente de las afectaciones dentro de los balances generales, si no son más, a 8 millones de personas que están enlistados como víctimas del conflicto armado. Además de eso, de la creación de un marco especial para el análisis y, si se quiere, la aplicación de la jurisdicción que permita encontrar la verdad, el resarcimiento de los daños pues hacia las víctimas del conflicto armado por parte de los actores comprometidos, con un elemento que desborde el tema de la punitividad del encarcelamiento, pues porque digamos que lo que se esperaba con esto, o lo que esperó gran parte de ciertos sectores políticos en Colombia, era que las FARC fueran a la cárcel y pagara por los delitos encarcelados, y lo que se buscaba era una reparación integral distinta a este método que buscara precisamente la posibilidad de establecer un diálogo abierto con las víctimas desde pues uno de los actores armados digamos que también tuvo lugar y participación en el conflicto, que fue las FARC, y en este sentido establecer una serie de acciones reparadoras. Y se desarrollaron múltiples escenarios, por ejemplo el caso
del proceso que se dio en Bojayá con las víctimas, que Pastor Álape es quien asiste a este espacio y hacen todo un proceso, digamos, como de esclarecimiento de esos hechos, pero también de pedir perdón a estas personas que han sido, que fueron afectadas. Y estos ejercicios se dieron en múltiples escenarios. El segundo elemento tiene que ver con la participación política en el acuerdo, y buscaba pues que se ampliara la diversidad en torno a estos escenarios de discusión. Tenemos ejemplo claro, pues las curules que se determinaron en el Congreso para los exguerrilleros de las FARC, y su vinculación política en otros escenarios también de discusión. Se buscaba también la ampliación hacia la ciudadanía para que se actuara en asuntos públicos, que se vigilara al Estado también en su proceso de rendición de cuentas hacia los bienes generales, y que nunca más fuera el ejercicio de las armas necesario para la exigencia de los derechos políticos. Y en este sentido, en el marco pues de la aplicación del derecho internacional humanitario, pero además en el marco de la acción de los derechos humanos, se buscaba la participación política por un lado, eso en el marco de los derechos humanos, y la eliminación de las armas para la participación política, eso en el marco del derecho internacional humanitario. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos una conexidad entre los dos. Y otro elemento fundamental la eliminación de las causas que dan lugar a la confrontación armada y que profundizan la situación del flagelo de las víctimas. En este sentido, ese punto de víctimas es importante porque se busca primero el esclarecimiento de los hechos, pero sobre todo la verdad sobre lo ocurrido, la justicia por esos crímenes cometidos en el conflicto, la reparación y las garantías de no repetición, que esto es algo importante que precisamente va a dejar el acuerdo, que se va a intentar subsanar, y es que nadie tenga que utilizar las armas para ejercer sus derechos o para exigirlos. Una situación bastante contradictoria en el panorama colombiano en estos momentos en el tema de derechos humanos. Estos intentos de analizar precisamente en el marco pues, de los procesos de solución y vía política y dialogada a la confrontación armada, nos van a dejar también la posibilidad de comenzar a ver emerger ciertas cosas que durante el conflicto estuvieron escondidas o que no se mostraban de la misma manera, pero que han comenzado a evidenciarse precisamente en un elemento que, digamos, se pensaba no iban a ser, y es que si bien la confrontación armada de uno de los actores armados que ejercían la beligerancia y la resistencia, que eran las FARC, culminó con el acuerdo, pues hay otros actores actuando, insurgentes, paramilitares y estatales. Y en este sentido, esta situación de confrontación armada que sigue, pues evidencia también una serie, digamos, de finalización, pero de principio de nuevo o de nunca terminación del conflicto social, económico y político por el cual atraviesa el país. Y en este sentido hay que hablar también pues, de la situación actual de uno de los actores o de muchos actores sociales que han venido dando luchas por el territorio, por la defensa del agua, por el esclarecimiento de los hechos, por la verdad, en contra de los proyectos megamineros, en contra, por ejemplo, del impacto que tienen las transnacionales en el territorio, entre otras múltiples luchas sociales que se dan en el país. Y el informe de Indepaz y Marcha Patriótica, todos los nombres, todos los rostros, daba que desde la firma del acuerdo a la actualidad hay 702 líderes asesinados, líderes sociales asesinados, 135 excombatientes de las FARC dados de baja o muertos, asesinados, también posterior a la firma del acuerdo. Es decir, que esas garantías de no repetición, esas garantías de seguridad, esas garantías de reincorporación a la vida civil y garantías de poder ejercer la política con total libertad en un escenario de democracia y amplitud, sigue siendo una falacia aún después de la implementación del acuerdo.
Un país que tiene más muertos en los últimos 3 periodos presidenciales a causa del conflicto armado, especialmente por los grupos paramilitares y por las acciones de la Fuerza de Seguridad del Estado, que inclusive los mismos periodos de las dictaduras latinoamericanas. Eso es una cosa pues que para uno deja mucho que pensar, pero que también da tristeza en el tema del reconocimiento, digamos, de un elemento marchito en la esperanza de paz del pueblo colombiano. La gente que le apostó a la paz y que le creyó en la posibilidad de que este Estado iba a respetar precisamente eso pactado. Y reconocer la realidad es una cosa triste, pero además es una cosa de saber que precisamente los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil y las fuerzas paraestatales comprometidos precisamente en una serie de masacres y vejaciones, también contra los civiles, pero además contra las personas reincorporadas que pasan a ser civiles después del proceso de dejación de armas, siguen operando a diestra y siniestra sin que este gobierno y otros gobiernos se preocupen por ponerle freno. Y en ese sentido, continúan en Colombia las amenazas y la persecución a los líderes sociales, a los prisioneros políticos, los montajes extrajudiciales en los cuales pues se ven involucradas muchas personas, muchas veces sin pruebas reales y fehacientes de los delitos que se los juzga. Y uno de esos casos, por ejemplo, se da también en el marco de esa disputa por querer oscurecer a ciertos personajes que ingresan a la vida política. Es el caso de Jesús Santrich, cuyas pruebas nunca presentaron un sustento fuerte y real que pudieran dejar ver que era necesario el proceso de extradición a los Estados Unidos, que la Fiscalía nunca logra demostrar la culpabilidad o que no tiene la fuerza suficiente de esas pruebas, además de los otros elementos de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que tampoco llenan una serie, digamos, de argumentos jurídicos que logren tumbar ese proceso. ¿Y eso por qué? Por miedo a un elemento, la verdad. Las personas, los gremios políticos que además tienen o se involucraron en algún momento, agentes del Estado, partidos políticos y pues un personaje, el innombrable, directamente comprometido en ello, presentan una serie de recursos para intentar tumbar un elemento que es la verdad, sabiendo que están involucrados precisamente con la guerra y con todos los crímenes atroces, están temerosos de que la justicia real actúe sobre ellos. Pero además hay otro elemento, y es el tema de la inefectividad del combate a los grupos paramilitares por parte del Estado. Hace unos días nada más veíamos el accionar de Águilas Negras en múltiples territorios con los panfletos, y nada más, sin ir más lejos, aquí en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. El accionar de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que matan 2 líderes sociales esta semana frente a su comunidad, frente a los niños, a las mujeres, en su propio territorio, y los ejecutan indefensos e inmóviles. Eso es una clara violación al derecho internacional humanitario, pero además a las garantías que deberían tener los derechos humanos en Colombia. Y un elemento final es el tema sistemático de la persecución a los líderes sociales. ¿Por qué se inscribe en un elemento sistemático? Primero, porque es un plan que está cuidadosamente diseñado por el Estado colombiano. Y en eso tenemos que ver nada más los artículos que saca el New York Times, precisamente, que involucra a los miembros de las fuerzas militares, altos mandos y los generales, en una directriz que da a sus fuerzas del orden para ejecutar una serie de planes que tienen que ver con la persecución y la eliminación de líderes sociales. Tiene que ver también con los hechos atroces, por ejemplo, del Catatumbo, en donde se mata en las peores condiciones a un excombatiente de las FARC y además se le mutila. Tiene que ver también con el asesinato a una pareja de exguerrilleros y su hijo de 8 meses. O sea, son cosas que están orquestadas con un elemento político e ideológico dirigidos a las personas que hacen confrontación
al Estado mismo. Segundo, son conductas que aplican la Comisión de Delitos Inhumanos y que está dirigido exclusivamente a la población civil, no a miembros, digamos, de organizaciones militares o paramilitares en el ejercicio de la confrontación armada. Y que además su móvil tiene que ver también con el tema de ocultar la expresión de la confrontación política y social en Colombia. Ese es el panorama, entre muchas otras lecturas que uno puede hacer a profundidad, porque tal vez el tiempo no nos da para ello, de lo que pasa en Colombia con los derechos humanos. No sé qué lugar tenga Colombia en estos momentos, pero espero no equivocarme, y es el segundo país en el mundo, el segundo o el tercer país en el mundo, donde la situación de derechos humanos ya no es grave, sino crítica. Y eso quiere decir que estamos no solo ante el fracaso de una serie de iniciativas que buscaban la garantía del ejercicio de la paz para un compromiso político en la transformación social, sino en la repetición de los peores momentos de la guerra en el país. La guerra nunca acabó, la guerra contra los movimientos sociales y los movimientos populares, contra las personas de oposición en Colombia sigue y se perpetúa precisamente porque hay una alianza entre los actores armados que ejercen la violencia en Colombia y las fuerzas políticas dominantes y hegemónicas.